Ok, entonces veamos, ya sabemos, ¿cierto? Que tenemos el teorema de cambio variable. Y lo aplicamos a coordenadas polares. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenemos una integral en un conjunto de una función de x, y de área. Y esto lo puedo hacer en un, integrar esto, ¿cierto? En un conjunto transformado. Y x ahora pasa a ser una función de v e y de también v. Y se le agrega el jacobiano de la transformación de área. Entonces, ¿cierto? Como en polares teníamos que x igual a r coseno de teta y es igual a r seno de teta. Esta es la transformación, ¿cierto? Entonces el jacobiano de esta transformación era r. Entonces cualquier integral, ¿cierto? En cartesianas pasaba a ser la integral en el nuevo dominio de f o en r coseno de teta, r seno de teta, por r de r de teta. Bueno, ahora, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a ver a qué se puede aplicar. Entonces, ya habíamos visto que, por ejemplo, en una región cuadrada, si R es una región cuadrada desde AB hasta C por D, el área de esta región es B menos A por D menos C, que es el área del rectángulo. En general, ¿cierto? En general puedo decir que el área de una región R es la integral doble sobre esa región de área. Es decir, la función a integrar en esa región es 1. Eso ya lo sabíamos. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una función, ¿cierto? Cuando yo voy a colocar un integral sobre una región de una función, siempre positiva. Entonces, si esta función no es siempre positiva, le puedo aplicar el valor absoluto como aparece en la fórmula acá. O sea, aquí, ¿qué estoy haciendo? Supongamos que tengo aquí x este es z y este es y. Entonces, no, ¿por qué ese es z? Este es z. X, y. Entonces, supongamos que aquí tengo una región R y una función, ¿cierto? Por acá arriba, por ejemplo. Esta es la función fxy. Entonces, esta integral f de área es un punto, ¿cierto?
y aquí abajo hay un diferencial de área, es decir, un elementito de área. Entonces, ¿qué estoy calculando acá? Base por altura. Entonces, el volumen, el diferencial de volumen, o sea, un volumen, un elemento, un volumen chiquitito, es F por el de área. Si yo integro todo esto en la región, tengo que el volumen de la región va a ser esta integral de F de área. Entonces yo, cuando tengo la integral sobre una región de una función, puedo decir que es el volumen de esa función. El volumen, perdón, encerrado entre el plano z igual 0, ¿cierto? Este plano corresponde a z igual 0 y la función fx. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen, imagínense si f fuera constante, entonces el volumen de una región va a ser f por la integral doble sobre esa región de área. Y esto de acá es el área de la región. Por lo tanto, el volumen, ¿cierto?, de cualquier región, yo lo puedo expresar, de cualquier región que es como un cilindro, ¿cierto?, lo puedo expresar como F por el área. Es decir, no importa qué tan irregular sea mi región, si se comporta como un cilindro con esta base medio extraña, entonces digamos que parte en z igual 0 y termina en z igual h, y esta es el área de la región, entonces su volumen va a ser siempre el área por la altura, el área de la base por la altura. Bien, veamos otras aplicaciones. Entonces, vamos a darle un sentido a esto. Entonces, por ejemplo, a veces uno puede decir la masa. Entonces, ¿cuál es el concepto detrás de esto? Es que yo tengo una región y esta región me genera un área. Pero si yo quiero la masa de esta región, yo necesito saber la densidad. Entonces, recordemos que el área por la densidad me da la masa. Esto en 2D, ¿cierto? En 2D. En 3D tengo que el volumen por la densidad me da la masa. Y en 1D también podría decir el largo por la densidad lineal me da la masa. Entonces, tomemos un elementito de masa y voy a decir que eso es un diferencial de masa. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Diferencial de masa, estamos en 2D, va a ser el diferencial de área por la densidad en ese punto. Integro esto, voy a tener que la masa de la región R va a ser la integral sobre esta región R de la densidad de área. Entonces, en realidad no cambió mucho la cosa desde que dijimos lo del volumen, ya que es lo mismo, es la integral de una función en el de área, pero el sentido físico es el que cambia. Bien, entonces ya tenemos la masa del lugar y ahora
puedo sacar los momentos, los primeros momentos de inercia. Entonces, ¿qué es el momento de inercia? No, digámosle primeros momentos. Entonces, yo quiero una región, o sea, tengo una región, o dibujé una más arriba, esta región R. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero condensar esta región, o quiero describir esta región, lo voy a dibujar más chico. Entonces yo quiero que esto sea equivalente a algún punto. Entonces este punto va a estar ubicado en lo que vamos a decir un X barra y un Y barra. Entonces yo quiero lo siguiente. Aquí, si tomo cualquier elemento de área, digamos, lo que a mí perdón, diferencial de masa. Lo que a mí, a ver, ¿cómo lo explico? Lo que a mí me puede costar mover este trozo de masa es proporcional a la distancia del eje X y a la distancia en el eje Y. Entonces, vamos primero con el eje X y digamos que aquí hay una distancia que es perpendicular al eje X. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en una silla, aquí supongamos una silla con rueditas, y uno comienza a girar, ¿cierto? Uno puede extender los brazos y el giro va a ser más lento. En cambio, si entonces una velocidad de giro 1, en cambio si uno encoge los brazos, entonces vamos a dibujar esto con los brazos así. La velocidad a la que uno va a girar va a ser mucho mayor a que si uno tuviese los brazos extendidos. ¿Por qué? Porque esta distancia desde el centro del cuerpo afecta a la velocidad de giro. Entonces, vamos a calcular esta distancia. Al final va a ser, porque este es el punto XY, entonces esta distancia va a ser desde 0 hasta un punto Y. Entonces a mí lo que me cuesta mover ese trozo de masa es Y por el diferencial de masa. Entonces, digamos el diferencial del momento con respecto al eje X, la distancia Y por el diferencial de masa. Y el diferencial de masa es la densidad por el área. Entonces, en total, a mí, toda esta región, ¿cuánto me cuesta mover toda esta región? Con respecto al eje X. Si yo quiero hacerlo girar con respecto al eje X, entonces lo que me va a costar es integrar todo esto en la región. Y me va a quedar el momento con respecto a X es integrar sobre la región de Y por la densidad de área.
lo mismo con respecto al eje Y. Si yo lo quiero hacer girar con respecto al eje Y, entonces la distancia que se va formando es proporcional a X. ¿Cierto? Esta distancia es al final el punto X. Entonces el momento con respecto al eje Y va a considerar la distancia X por el diferencial de masa, que es densidad por el diferencial de área. Bien, entonces yo estimo lo que me cuesta mover esta región, esta masa, ¿cierto? Esta masa que está extendida en el plano, lo que me cuesta mover, lo tengo cuantificado. Entonces la pregunta ahora es, bueno, si toda esa región fuera un solo punto de masa m, entonces esa masa m ya sabemos qué es. La masa m de esta región es la integral doble, ¿cierto?, de la densidad de aire. Bueno, si toda esa masa se concentra en un punto, ¿cuáles son las distancias de X y de Y para mantener esta dificultad al movimiento, esta resistencia al movimiento? Entonces, ¿eso cómo lo podríamos decir? Que X barra, por ejemplo, por la masa, tiene que ser, entonces el X barra es la distancia al eje Y. Entonces va a ser el momento con respecto a Y. Por el otro lado, el I barra por la masa tiene que ser el momento en X. Ya que es esta distancia, el I barra. Entonces estoy haciendo, quiero hacer girar esta masita con respecto al eje X. Entonces acá, claro, tenía que sumar punto a punto y la distancia de cada uno al eje, pero acá como es un solo punto, es la masa de ese punto por la distancia, tiene que ser lo mismo que habíamos calculado anteriormente. Y de aquí puedo despejar que X barra es el momento con respecto a Y dividido en la masa, e Y barra es el momento con respecto a X dividido en la masa. Y esto se le llama el centro de masa. Es decir, por ejemplo, no sé, por los humanos el centro de masa está como en el ombligo. ¿Y de qué sirve ese centro de masa? Bueno, es el punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, imagínense que tienen una barra que no es homogénea. Por ejemplo, o pensemos en los cuchillos, en el cuchillo de mesa, que primero es así, ¿cierto? El mango es más grueso y después viene la hoja, que es más fina. Entonces esto, el centro de masa, ¿cierto?, no va a estar al medio. Porque aquí vemos que efectivamente la masa en la parte 1 es mayor a la masa en la parte 2. Entonces, no sé si ustedes han jugado al equilibrio con cosas así, que son más o menos irregulares. Entonces, el centro quizás más o menos esté por acá. Entonces, si uno coloca el dedo ahí o coloca un apoyo, se equilibra el tenedor. Entonces, ese X barra, digamos, que se produce ahí, en el cuchillo, perdón, ese X barra va a ser el momento de inercia con respecto a Y dividido en la masa del cuchillo. Ahora, si aquí, bueno, nos hace una observación, en caso de que la densidad sea constante, entonces se produce el centro geométrico o centroide.
¿Por qué? O, bueno, eso es una definición, pero si la densidad, ¿cierto?, de X es constante, digamos ρ, el X barra va a ser la integral en la región de X por ρ de área, dividido en la integral de R ρ de área. Los ρ pueden salir, ¿cierto? Se simplifican y en el fondo este valor deja de depender de la densidad. Entonces, como deja de depender de la densidad, lo que en el fondo estamos diciendo es que no importa dónde integres, en qué parte de la región estés, tiene el mismo valor. No como en el cuchillo, que aquí en la parte gruesa es más masa que en la parte delgada. En caso de que la densidad sea constante, es decir, algún elemento homogéneo, por ejemplo, un cilindro que es del mismo material. Bueno, ese cilindro, yo les aseguro que el centro para apoyarlo y que quede en equilibrio es L medios. Está justo al medio. Por eso se le llama centro geométrico, porque no toma en consideración si es que en algún punto tiene más masa o menos masa. Es solamente por la forma. Bien. Entonces, veamos algunos ejercicios. Primero, con cambio de variable. No sé si hay dudas hasta acá. Ok. Entonces, calcule la integral doble de una región, en una región R de xy 1 más x cuadrado y cuadrado de área, donde R es el conjunto, ¿cierto?, de los xy en R2, tal que x por y está entre 1 y 2, entre 1 y 4, perdón, y x está entre 1 y 4. Bien, entonces dibujemos la región, como siempre es bueno eso. X por y igual 1 sería esta. X por y igual 1. X por y igual 4 iría un poco más arriba. Y x igual 1 iría por acá. Y x igual 4 iría por acá. Entonces tengo que integrar esa función en esa región. Entonces, lo que uno haría a priori sería, bueno, esta es la integral desde 1 a 4, es la integral de 1 dividido en x a 4 dividido en x, de x por y dividido en 1 más x cuadrado y cuadrado, de y de x. ¿Cierto? Entonces los límites de x están entre 1 y 4 y los límites de y por arriba es y igual a 4 dividido en x y por abajo 1 dividido en x. Ahora, integrar eso se ve feo. Entonces ocupemos un cambio de coordenada. Entonces aquí tenemos que x por y x serían nuestras variables. Entonces ahora queremos pasar esto a una región, una integral, una región, digamos, asterisco, en u y b de área. Entonces, para que quede cuadrado, u debería ser x por y b debería ser x. Entonces digamos que la transformación es u es igual a x por y b es igual a x.
Entonces, U y B van a estar entre 1 y 4. Ahora, ¿qué es lo importante? El jacobiano. ¿Por qué? Porque ya nuestra región nos quedó integral de 1 a 4, integral de 1 a 4 de esta función. Entonces mi función x por y es u, entonces va a ser u dividido en 1 más u cuadrado. Por el jacobiano de esta transformación de u de b. Entonces ahora el jacobiano, tenemos jacobiano en función de u y b, ¿cierto? Entonces esta quizá una mnemotecnia que nos sirva. Entonces el jacobiano va a ser x, perdón, va a ser xy dividido en v. ¿Por qué? Porque esto me va a quedar en función de u y b. Ahora tendría que despejar, ¿cierto? Porque esto es dx en du, dx en db, dy en du, dy en db. Y yo no tengo explícitamente quién es x en función de u y b, sino al revés, tengo u y b en función de x y. Entonces, una opción es despejar. Si despejo, tengo que i es u dividido en b, ¿cierto? Si divido u dividido en b, me da i. Y el otro es que x es igual a u. Entonces no está difícil. Y el jacobiano me quedaría dx en du, 1, dx en db, 0. Miento, este es x igual a b. Ahí sí. Dx en du, 0, dx en db, 1, dy en du, 1 dividido en b, dy en db menos u dividido en b cuadrado. Si multiplico cruzado esto me da menos 1 dividido en b. Y ese sería mi jacobiano. Otra forma, si es muy complicado despejar, puedo calcular el inverso, que es du en db de x en dy. Entonces la derivada de u con respecto a x es y, la derivada de u con respecto a y es x, la derivada de b con respecto a x es 1 y con respecto a b es 0. Entonces esto me da menos x. Me da menos x. Entonces el jacobiano va a ser 1 dividido en el jacobiano de la inversa. Menos 1 dividido en x, y x es igual a b, entonces me va a dar menos 1 dividido en b. Como pueden ver, es el mismo resultado. Cualquiera de los dos caminos sirve. Bien, recordemos que el jacobiano va en valor absoluto. ¿Por qué? Porque alguien podría haber dicho, ya sé, pues, b es x por y u es igual a x. O sea, al cambiar el orden de estas variables, y me hubiese quedado la misma matriz, pero con las filas cambiadas, entonces me hubiese dado un signo positivo. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que por ejemplo, esta área está en una región donde todo es positivo, esta función es positiva, etc. Entonces, sabemos que nos tiene que dar positivo. Entonces, por eso colocamos el valor absoluto de jacobiano, porque en el fondo, dependiendo de cómo yo pudiese haber elegido el orden de mi cambio variable, podría cambiar el signo. Entonces, nuestra integral no puede depender de que si yo elegí primero colocar u o primero decidí colocar b, y entonces eso lo resumimos en un valor absoluto. Entonces, esta integral pasa a ser 1 dividido en b.
Y listo. Si integro con respecto a du, me va a quedar un medio del logaritmo natural de 1 más u cuadrado. Entre 1 y 4 por 1 dividido en b de b. Y esto es un medio del logaritmo natural de 17 menos logaritmo natural de 2. Integral de 1 a 4 de b dividido en b. Y eso es esto es el logaritmo natural de b entre 1 y 4. Entonces, me va a quedar un medio del logaritmo natural de 17 medios por el logaritmo natural de 4 menos el logaritmo natural de 1, que es 0. Y esto es 2 al cuadrado, entonces lo puedo simplificar como un logaritmo natural de 2. Y listo. Pueden comprobar que si realizan esta integral, les va a dar el mismo valor. Bien. ¿Dudas por ahora? Vamos al 2. Entonces, usa un cambio de coordenadas, un cambio de variable para calcular el volumen de la región, limitada en el primer octante por la superficie raíz de x más raíz de y más raíz de z igual 1. Y los planos coordenados. Entonces, dibujemos un poco acá, digamos, esta región de aquí. Este es x, y z. Es el primer octante donde todos son positivos. Acá. Entonces aquí hay alguna figura tapando, ¿cierto? Digamos z igual 0. En el plano acá, z igual 0. Vamos a tener raíz de x más raíz de y igual 1. Entonces, digamos que es algo así, que se va a mover entre 0 y 1. ¿Por qué sé que se va a mover entre 0 y 1? Porque la suma de dos números positivos da 1. Entonces, si el x es 0, el y es 1, y si el y es 0, el x es 1, y es el máximo valor que pueden tomar. Entonces, esta es la región acá abajo. Y por arriba, por acá arriba, está la función f de x y, que sería despejar z. Entonces va a ser 1 menos raíz de x menos raíz de y al cuadrado. Entonces, ¿cómo escribiría yo este volumen? Entonces, el volumen sería la integral de 0 a 1 en x, la integral desde 0 hasta esta función. Entonces, esta función es 1 menos raíz de x al cuadrado, lo despejo de acá, despejo acá, de f de x y, que es 1 menos raíz de x menos raíz de y al cuadrado, entonces de y en dx. Ese sería mi volumen y queda fea la integral, ¿cierto? Está difícil, o no tanto en realidad, pero está engorroso resolver eso. Por lo tanto, ocupemos un cambio de variable. Entonces, una transformada que nos simplifique la vida. Eliminemos esas raíces. X es igual a alguna variable al cuadrado, y es otra variable al cuadrado, z es otra variable al cuadrado. Entonces mi región va a quedar como raíz de x, u, más raíz de y, v, más raíz de z, w, igual 1. Y esto es un plano.
Entonces, al final aquí tengo un plano tapando el primer octante, X, Y, Z. Entonces, por ejemplo, en el... No, perdón, me equivoqué. En el W, perdón, en el U, V, W, ahí sí. Entonces sé que aquí, en el plano, dibujémoslo acá, el plano W igual 0, vamos a tener U más V igual 1, es decir, esta recta. 3, 0 y 1, 0 y 1. Entonces, esa es mi región en la base. Y mi integral. Entonces, este volumen va a ser la integral de W en función de U y V, de U de V. Entonces, el U va a ir desde 0 hasta, que es U más V igual 1, 1 menos V. Y el V va a ir desde 0 a 1. ¿Y quién es el...? Y me falta el jacobiano. ¿Y quién es W de V? Es 1 menos U menos V. El volumen es la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 menos V por 1 menos U menos V por el jacobiano de U de V. Bien, ahora el jacobiano, estamos en 3 coordenadas, ¿cierto? Entonces hicimos que X y Z fueran U cuadrado, V cuadrado, W cuadrado. Y esto lo necesito en función de U y V, entonces el jacobiano va a ser la derivada de X y Z con respecto a U, V, W. Entonces va a ser dx en du, dx en dv, dx en w, di en du, di en dv, di en w, dz en du, dz en dv y dz en w. Ahora x depende de u, y depende de v, z depende de w, así que este es 0, este es 0, 0, 0, 0 y este es 0. Y nos queda dx en du, 2u, 0, 0, 2b y 2w. Y el determinante de esto es 8uw. Entonces mi integral me queda con la integral de 0 a 1, la integral de t0 a 1 menos b, de 1 menos u menos b, por 8uw de u de b. Y esa integral queda mucho más simple de resolver, ¿cierto? No la voy a resolver, pero eso le debería dar 1 dividido en 90, ¿cierto? Y se me pasó algo. Ya. Esto lo siento, no lo puedo aplicar así. Porque el volumen, ¿cierto? Esto es importante. El volumen va a ser la integral desde 0 a 1, la integral desde 0 a 1 menos b, y en el eje W, ¿cierto? Desde 0 a f de v, que es el W, ¿cierto? Que sería el 1 menos u menos v.
Y acá adentro va un 1 por el jacobiano de W de U de B. Ahí sí, porque en el fondo yo estoy integrando un volumen. Entonces tengo una integral triple. Entonces aquí este jacobiano es 8UBW. Y ahora sí, el volumen es la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 menos b, y queda modificado en el eje W, integral de 0 a 1 menos u menos b de 8UBW W de u de b. Ahí sí. Y eso, si lo calculan, les da 1 dividido en 90. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque si yo tengo un volumen, ¿cierto? Entonces tengo, este de acá arriba es el fxy, esto acá es el R, la región R. Entonces mi volumen originalmente es la integral desde, bueno, digamos la integral doble de R, de la integral desde 0 hasta fxy, de 1 por dz de área. Entonces, primero integro en el eje z. Entonces, como esto está tomando desde 0 a f y la integral de esto es 1, esta parte de acá pasa a ser simplemente f de xy. Y ahí nos queda lo que teníamos antes, la integral sobre la región R de f, de área. Pero cuando hay un cambio de variable y aparece jacobiano, ya no es un 1 el que está acá adentro, sino que está el jacobiano. Entonces, este volumen pasa a ser la integral sobre la región modificada, integral desde 0 hasta f de v de jacobiano de w de área. Entonces ahí la integral no es directa, no puedo llegar y reemplazar por f. Y esto de acá, ¿cierto? Es lo que tengo acá. Eso, espero no haberlo complicado mucho. Ahora veamos aplicaciones, ¿cierto? O sea, nosotros veamos ciertos cambios de variables. 3a, por ejemplo, mediante un cambio de variable, calcule la integral sobre una región omega de x menos y al cuadrado, seno cuadrado de x más y de área. Donde esta región omega viene de un paralelogramo que está en los vértices pi, 0, entonces digamos que aquí está pi, está 2pi, aquí está pi, aquí está 2pi. El primer vértice es el pi, 0 acá. Después 2pi, pi, es decir, acá. Después está el pi, 2pi, es decir, acá. Finalmente el 0, pi, acá. Entonces no me quedó muy paralelogramo, pero se entiende cómo es la región. Esta es la región omega. Bien, entonces en el fondo esto es un cuadrado, bueno, paralelogramo, pero es más o menos un cuadrilátero que está rotado y un poco deformado. Entonces veamos cuáles son los lados. Entonces tengo una recta 1, recta 2, recta 3, recta 4. Entonces la recta 1, por ejemplo, ¿cuál es su pendiente? La pendiente va a ser la variación del i. Entonces entre 2pi y pi varió pi, y entre 0 y pi varió pi. Entonces la pendiente es 1.
Entonces la ecuación de la recta, por ejemplo, si tomo el 0, pi, va a ser i menos pi es igual a 1 por x menos 0. Entonces mi recta sería igual a x más pi. Para la recta 2, la pendiente es la misma, ¿cierto? Porque un paralelogramo, entonces las pendientes son las mismas. Si no me cree, la puede calcular usted y le va a dar 1. Y tomemos el punto pi, 0. Entonces va a ser i menos 0 es igual a 1 por x menos pi. Entonces mi recta va a ser x menos pi. Veamos la recta 3, la pendiente va a ser, entonces la recta 3, yo avanzo pi y disminuyo pi. Entonces va a ser menos 1, va a ser disminuí pi en i, pero aumenté en x pi. Va a ser menos 1. ¿Y por qué punto puedo pasar que me convenga? Por el pi, 2 pi. Entonces, i menos 2 pi sería igual a menos x menos pi. Entonces, despejando esto me va a dar menos x más 3pi. La recta 4 va a tener, ¿cierto?, la misma pendiente, menos 1, y pasa por el, digamos, pi, 0. Se va a hacer i menos 0 es igual a menos x menos pi. Y es igual a pi menos x. Y ahí tengo mis 4 rectas. Y me puedo fijar, ¿cierto?, que se cumple lo siguiente. I menos x, que sería la recta 1, L1 y L2. Tengo i menos x es igual a pi y menos pi. Entonces está entre menos pi y pi. I menos x. Si tomo en cuenta las rectas L3 y L4, paso sumando el x y tengo i más x. Está entre 3pi y pi. Entonces aquí ya me doy cuenta que tengo mi cambio de variable. Este es u y este es v. Entonces voy a tener que u es igual a i menos x y v es igual a i más x. Entonces mi integral me va a quedar entre menos pi y pi, entre pi y 3pi, de esta función, x menos i al cuadrado, entonces u cuadrado, seno cuadrado de x más i de v. Y el pi y 3pi va en dv, y el menos pi a pi va en du. Y me falta el jacobiano. El jacobiano yo lo tengo que dejar en función de u y v. Entonces mi jacobiano va a ser la derivada de xy con respecto a v. Ahora no tengo despejado xy, tengo despejado v. Entonces voy a decir que es 1 dividido en la derivada de v con respecto a xy. Alguien podría despejar xy, hacer el sistema de ecuaciones y le va a dar lo mismo. Entonces esto va a ser 1 dividido en el du en dx es menos 1, du en di es 1, dv en dx es 1 y dv en di es 1. Entonces esto nos da 1 dividido en menos 2. Sería el jacobiano. Y es posible, ¿cierto?, que el jacobiano no nos quede ni en función de x, ni de y, ni de u, ni de v, que sea una constante. Eso pasa cuando uno rota figuras o cuando uno las extiende o contrae. En este caso el paralelogramo, ¿cierto?, es una rotación y un estiramiento de la figura. Y claro, le aplicamos valor absoluto. Un medio. Entonces, esta integral
queda igual, pero multiplicada por un medio. Bueno, y ahí nosotros ya sabemos resolver eso. Y me debería dar 2pi cuarto a la cuarta dividido en 3, ¿cierto? Primero integramos en dB y recordemos que el seno puede pasar a ser 1 menos seno de 2b dividido en 2. Y eso lo integramos, etcétera, entre pi y 3pi. Y nos debería dar eso. Bien, entonces aquí buscamos, ¿cierto? Nuestro cambio de variable, igual x menos y, x más y nos van avisando cosas. Por lo menos estos tipos de ejercicios son diseñados así para que el cambio de variable también se pueda aplicar dentro de la función, ¿cierto? Que se está integrando, para que no quede tan complicado. Veamos el caso B, que nos dice integral sobre una región omega de arco tangente de y dividido en x de área. Entonces ya vemos, ¿cierto? Ya vemos que y dividido en x quizás sea un cambio de variable. Nuestra región omega son los xy en R2, tal que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 1 y menor o igual que 9. Y es mayor que x dividido en raíz de 3 y menor que raíz de 3x. Entonces, y está entre raíz de 3x y x dividido en raíz de 3. Entonces, por ejemplo, esta condición la puedo dividir por x y me queda y dividido en x está entre dos constantes. Siempre la idea es ojalá dejarlo entre dos constantes. Así quedamos en una región rectangular. Y allí estarían nuestros cambios de variables. Este de acá es u y este de acá es v. Entonces, u estaría entre 1 y 9 y b estaría entre raíz de 3 y 1 dividido en raíz de 3. Entonces, nuestra integral, ¿cierto? Nos quedaría de 1 a 9, de 1 dividido en raíz de 3 a raíz de 3, arco tangente de y dividido en x, que es b, por el jacobiano, de b de u. Si es que en el jacobiano va a ser dxy dividido en dv. Y parece que no lo tengo directo, ¿cierto? No, tengo despejado u y b. Tengo u igual a x cuadrado más y cuadrado y b igual a y dividido en x. Entonces, calculémoslo como 1 dividido en la derivada de en el jacobiano de v a xy. Entonces, d1 de x, perdón, 1 dividido en eso, d1 de x, d1 de b, d1 de y, perdón, db en dx y db en dy. Entonces, el jacobiano va a ser 1 dividido de u en dx, 2x, de u en dy, 2y,
de b en dx menos y dividido en x cuadrado, de b en di 1 dividido en x. Multiplico 2 más 2y cuadrado dividido en x cuadrado. Pero yo lo quiero, ¿cierto?, en función de u y b. Entonces, mi jacobiano va a ser un medio de 1 dividido en 1 más y dividido en x es b, entonces 1 dividido en b cuadrado. Lo reemplazo y me va a quedar la integral, un medio, de la integral de 1 a 9, integral de 1 dividido en raíz de 3 a raíz de 3, arco tangente de b dividido en 1 más b cuadrado. Las raíces están en b, en db y en du. La antiderivada de esto, ¿cierto?, es arco tangente de b al cuadrado, medios. Y esto lo evalúa entre raíz de 3 y 1 dividido en raíz de 3, etc. Y me queda pi cuadrado sextos. Bueno, pero eso ya ustedes lo saben hacer. Profe, ¿no habría sido más conveniente en este caso integrar en U como en ninguna U y después integrar en B? Sí, de hecho, sí. Podríamos, por ejemplo, haber escrito 1 dividido en raíz de 3, integral de 1 a 9, arco tangente de b, 1 más b cuadrado de u de b. Entonces, claro, el de u sale 1 menos 9, 8. Y me queda 4, integral de 1 a raíz de 3, arco tangente de b dividido en 1 más b cuadrado de b. Sí, y eso es lo mismo. Eso es lo bueno de integrar en rectángulos, ¿cierto? Que uno puede cambiar el orden de integración súper fácil. Bien. Veamos el tema específico de las coordenadas polares. Entonces, por ejemplo, 4a, integral de 0 a, integral de menos raíz de a cuadrado menos i cuadrado, hasta 0 de la función x cuadrado y de área. Entonces, ¿en qué orden de integración está esto? Aquí hay una función, mire, ojo, acá quizás se equivocaron al escribirlo, pero nosotros podemos saber en qué orden de integración está, porque en la primera integral hay una función de y, por lo tanto tiene que ser de x, y la segunda de y. Dibujemos esta región. Entonces, el x, bueno, el y está entre 0 y a. Ok. El x está entre menos raíz de a cuadrado menos i cuadrado. Es decir, el y vive entre menos a y a. Bueno, entonces, menos a. Pero es la parte negativa. Es decir, esta parte. Entonces, como un poco lo puedo demostrar, el x igual a menos raíz de a cuadrado menos i cuadrado es un x que es negativo. Entonces, si el x es negativo, tomo esta parte de acá. Si elevo esto al cuadrado, tengo x cuadrado es igual a cuadrado menos i cuadrado, es decir, x cuadrado más i cuadrado es a cuadrado. Una circunferencia. Bueno, pero el x es la parte negativa y además el y es la parte positiva.
acá. Entonces mi región sería esa. Esa sería mi región. Bien, pasémoslo a coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares tendríamos x cuadrado, r cuadrado coseno de teta, por i, r seno de teta. El jacobiano es r, dr de teta. El ángulo va desde pi medios hasta pi. Y el radio va desde 0, ¿cierto? Y sale hasta el radio igual a A. Sería desde 0 hasta el radio, que es A. Y esto es, bueno, integral de pi medios a pi, integral de 0 a A, de r a la cuarta, coseno de teta, seno de teta, de r de teta. Y esto es un integral, podemos integrarlo simple, ¿cierto? R a la quinta quintos, y coseno, seno sería seno cuadrado, la antiderivada. Bueno, pero eso sí lo calculamos, nos da a la quinta dividido en 15. Y eso es todo. Veamos el otro, que también pasa a ser en coordenadas polares, la integral sobre esta región de coseno de x cuadrado más y cuadrado de área, donde la región R es la que está encima del eje X, ¿ok? El y positivo, y dentro del círculo x cuadrado más y cuadrado igual 9. O sea, esto es de radio 3, una circunferencia de radio 3, y la parte que está encima del eje X. Entonces, el ángulo va a ir desde 0 hasta pi. Y el radio va a ir desde 0 hasta 3. Entonces, mi integral me va a quedar desde 0 a pi, desde 0 a 3, de coseno de x cuadrado más y cuadrado, r cuadrado, por el jacobiano r, de r en d teta. Como que esta antiderivada, la antiderivada de r coseno de r cuadrado de r, me quedaría como menos, perdón, como 1/2 del seno de r cuadrado, ¿cierto? La derivada de seno es coseno, por la derivada de adentro, 2r, y me queda r coseno de r cuadrado, sí. Entre 0 y 3, me queda 1/2 de seno de 9. Y luego me queda de 0 a pi, y la integral de 0 a pi de una constante, bueno, es lo mismo que había dicho Rodrigo la otra vez, podríamos haber integrado en d teta y sale un pi solamente, y entonces el valor de esta integral es pi medio seno de 9. Y listo. Entonces, en polares, encontrar el radio y el ángulo, y estamos al otro lado. Acá encuentra el volumen usando coordenadas polares, grafique previamente las regiones. Entonces aquí hagamos hagamos el C y después ustedes lo practican. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 9.
y z está entre x cuadrado más y cuadrado y 9. Entonces la región, ¿cierto?, a integrar es una circunferencia de radio igual 3, y el z es menor que 9. Aquí está el 9, un plano constante, y entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, qué sé yo, es, alguna figura por acá. Entonces, está entre 9 y x cuadrado más y cuadrado igual z. Bien, entonces el volumen va a ser nuestra integral en una región, y en z, ¿cierto?, va a ser desde x cuadrado más y cuadrado hasta 9 de z, y el otro es de área. Entonces, esa es la parte, digamos, nueva, que es la altura. La altura, ¿cierto?, está en z, y el z está entre 9 y x cuadrado más y cuadrado. Entonces este volumen lo puedo escribir como la integral sobre esa región. La región R es, recordemos, la proyección abajo, y esto me va a quedar 9 menos x cuadrado más y cuadrado de área. Entonces, esta región R es radio entre 0 y 3, y ángulo entre 0 y 2pi. Esta es la circunferencia completa. Entonces el volumen va a quedar como de 0 a 2pi, de 0 a 3, de 9 menos r cuadrado por el jacobiano, que es r, de r en dt. Y eso ya ahí lo calculan. Y así con los demás tienen que hacer lo mismo. Entonces en el fondo tienen que ver entre qué valores está el z, y esa va a ser la función que va a estar dentro. Y luego integran en la proyección. Entonces, por ejemplo, el primero es una circunferencia de radio 1, circunferencia de radio 2. En el D es una circunferencia ahuecada, ¿cierto?, entre radio 3 y 1. Y el Z va entre 1 y 1 dividido en raíz de todo eso. Entonces va a ser lo mismo. Bien. Veamos por último las aplicaciones, que de hecho es la materia que habíamos visto hoy día. O sea, determinar la masa de una lámina que tiene la forma de una región limitada por la curva y igual a raíz de 1 menos x cuadrado. En el semiplano y positivo, cuya densidad está dada por e a la x cuadrado más y cuadrado. Entonces dibujemos la región. Ya sé que este tipo es y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, es decir, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. La circunferencia de radio 1, pero en el semiplano positivo. Entonces tomo los que son y positivo, como me dice acá. Entonces esa sería mi lámina, con esa densidad. Entonces, la masa, ¿cierto?, va a ser la integral sobre la región de la densidad. Ahora, como es una circunferencia, ocupemos polares. Entonces, hagamos en polares. Vamos a tener el radio entre 0 y 1, y el ángulo entre 0 y pi. Entonces, la masa es la integral de 0 a pi, integral de 0 a 1, de la densidad e elevado a x cuadrado más y cuadrado, e elevado a r cuadrado.
por R de teta. Y, bueno, puedo sacar el pi, integral de 0 a 1 de R a la R cuadrado por R de R. Y esa integral es casi directa, es un medio de E a la R cuadrado, entre 0 y 1. Ser pi medios, evaluado en 1 es E, menos evaluado en 0 es 1. Y Liz Taylor. Entonces, ustedes ya saben, siempre pueden, para cualquier integral, pueden ocupar cambio de variable, especialmente si es de estos tipos de circunferencia, ocupar polares. Y ahí ya tenemos el radio, el jacobiano, ¿cierto? Lo sabemos de memoria, no tenemos que calcularlo. Y la última, que está bien interesante, bueno, para mí, determinar el centroide. Entonces el centro geométrico no me importa la masa de la región infinita ubicada en el segundo cuadrante. Entonces tengo aquí y este es el segundo cuadrante. Y comprendida entre los ejes coordenados y la curva y e a la x. Entonces esta curva va así, ¿cierto? Y la región infinita sería esta de acá. Entonces quiero el centroide de eso. Bien, el centroide, ser x es igual a la integral sobre la región de x de área y en la integral sobre la región de área. Y el y lo mismo, pero con y. Notemos, ¿cierto?, que esta parte de acá abajo es simplemente el área de la región. Entonces, calculemos primero el área. Y el área de esta región va a ser la integral desde menos infinito, ¿cierto? Desde menos infinito hasta 0 de e a la x de x. Y esto es e a la x entre menos infinito y 0. En 0 es 1, menos e elevado a menos infinito, esto es 0. Entonces el área es igual a 1. Bien, entonces el x barra, por ejemplo, va a ser la integral desde menos infinito hasta 0. Eso es en x, y en y va a ser desde 0 hasta e a la x, ¿cierto? De x, de y de x. Entonces, ojo, hago la integral doble porque dentro de la integral doble hay un x, hay una función que tengo que integrar primero. Entonces, bueno, en DI queda x por e a la x de x. Y la antiderivada de esto es x menos 1 e a la x entre menos infinito y 0. En 0 esto es menos 1, en menos infinito esto es 0. ¿Cierto? Sabemos que el límite cuando x tiende a ser menos infinito de x menos 1 e a la x es 0. Porque la exponencial, ¿cierto?, decrece mucho, mucho más rápido que una lineal. Bueno, entonces me da que el x barra es menos 1. Veamos el y barra. Y barra es la integral desde menos infinito hasta 0, la integral desde 0 hasta e a la x de y de x. Y ahora, ¿vieron? Cambia la cosa, porque aquí tengo que integrar en y me va a quedar y cuadrado medio, es un medio de la integral de menos infinito a 0, de y cuadrado entre 0 y e a la x de x.
Y esto me queda e a la 2x menos, evalúan 0 es 0, ahí, de x. Al antiderivar esto me queda un cuarto de e a la 2x entre menos infinito y 0. En 0 es 1, ¿cierto? Y en menos infinito es 0. Así que me queda un cuarto por 1, un cuarto. O sea, nuestro centro geométrico va a estar en el x igual a, digamos aquí, x igual a menos 1 y igual a un cuarto. Ese sería nuestro centroide. Bien, dudas o dudas de ecuaciones diferenciales ordinarias. También pueden ser. Si no, en la tarde también voy a dejar un, bueno, aquí el espacio se me hizo poco, pero en la tarde yo creo que la clase va a ser más corta, así que traigan dudas si tienen dedo.